en todos los ámbitos académicos contra una propuesta de un nuevo orden internacional económico que permita el desarrollo, que permita que las sociedades puedan vivir con mejor calidad, con recursos naturales que puedan satisfacer las necesidades no solamente básicas, sino futuras para las futuras generaciones, y sobre todo una propuesta, las mejoras tecnológicas para la conquista del espacio y que las sociedades puedan tener una calidad de vida. Con esa introducción, yo les presento a Carolina, y Carolina a su vez va a hacer una presentación del exponente, que es argentino, de la hermana República de Argentina, y que nos va a explicar por qué es importante que nosotros como mexicanos nos unimos a este proyecto de los llamados BRICS, que están encabezados por Rusia, Brasil, África, China y otros países que se están uniendo para decir basta del saqueo, basta del hecho de condenar a las sociedades al hambre y a la guerra. Y en ese sentido te dejo, Carolina, para que des una introducción y una presentación de por qué estamos haciendo esto, no solamente en México, sino en toda América Latina y en el mundo entero. ¿Sí? ¿Y cómo nace esta idea? Adelante, Carolina, con mucho gusto. Aquí está. Gracias. ¿Nos escuchan bien? ¿Se escucha muy bien ahí en la sala o el audio? Bueno. Para probar si se escucha bien antes de empezar. A ver, Carolina. ¿Sí habla? Sí. ¿Nos escuchan bien ustedes? Desde Querétaro. Hola, 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 hola. No podemos subir el volumen allá, ¿no? A ver, van a tener que guardar el máximo silencio. No sé si se alcanza a escuchar algo o hacerse más hacia adelante. Recuerden que les pido un informe total, ¿sí? Sí, tal vez que se acercaran un poco para pues acérquense un poco para que los vean, puedan escuchar todo y hacer su informe respectivo. Para que nos puedan escuchar mejor y sepamos que están ahí. Que están ahí y nosotros. Súbele el nivel, súbele el nivel. No le gusta que la pasen. Sí, préstame la bocina. Qué bueno. Ahorita vamos a tener la bocina. Súbele el nivel, creo que el nivel está bajo. ¿De qué carrera son ustedes? ¿Tu bocina? ¿Dónde está? Está viendo la bocina. Bueno, bienvenidos a todos los que están vía Zoom. Permíteme si quieres, te vamos a poner una bocina. Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a participar de esta conferencia con el tema de los BRICS. También la revolución que cambiará el mundo. Estamos nada más arreglando una cuestión técnica con los jóvenes alumnos del Instituto Tecnológico de Querétaro para asegurar que puedan escuchar bien la presentación. Bienvenidos. Esta presentación va a estar a cargo de nuestro compañero Rubén Gusepi. Ahorita hago la presentación ya que podamos saber que se escucha muy bien en Querétaro. También si tienen preguntas pueden enviarlas al chat. De preferencia la pueden enviar. También podemos hacer las preguntas directamente, levantando la mano cuando terminen la presentación. Y referente al tema de los BRICS, pero también el tema de Argentina, el papel que representa Argentina en sus próximas elecciones el 22 de octubre, lo que representa para pues toda la región. ¿Vale? Entonces solamente gracias por
tolerancia por la espera. Estamos nada más viendo una cuestión técnica con los alumnos del Instituto Tecnológico de Querétaro para asegurar que nos escuchen bien. Voy a ir nada más saludando a todos mientras resuelven esta parte técnica. Katia, bienvenida. Supongo algunos son argentinos, otros son colombianos, chilenos, habemos de todos. Mauricio, bienvenido de Chile. Alan de México. Alondra Bressan, pienso Argentina. Y vamos a preguntar, ¿nos escucha mejor, profesor Javier? Ok, ya se escucha. ¿Nos escuchan Adelante, mejor, Carolina. chicos? Solamente la cámara está viendo hacia la pared. Tal vez sería bueno verlos a ustedes si se puede. Listo, muchas gracias. ¿Nos escuchan mejor? ¿Ahí? Ok, entonces vamos a comenzar con las presentaciones del día de hoy. Bienvenidos también, jóvenes. Vamos a comenzar con Rubén Gusetti. Él es director del IADEG, Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, miembro del CFMA, Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti, miembro de IDEAL, Instituto de Estudios de América Latina, de la CTA, Central de Trabajadores de Argentina, y especialista en estudios en China contemporánea y los BRICS. Vamos a hacer esta presentación. Después vamos a hacer otra breve presentación que voy a dar yo por parte del Instituto Schiller y abrimos a preguntas y dudas. Vale, adelante Rubén, gracias. Adelante con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto, un placer estar con ustedes y con los amigos, con los compañeros, con las amigas, compañeras del Instituto Politécnico de Querétaro, una ciudad que he tenido la fortuna de conocer y que tengo muy gratos recuerdos de la misma, ¿no? Así que bueno, esperando que la próxima sea presencial, vamos a tratar de abordar algunos temas que están previstos en esta presentación. En primer lugar, me parece que es necesario dar un contexto internacional de en qué situación se han incrementado la cantidad de países que forman parte de los BRICS. Después veremos un poco la génesis de esta organización y por último la incorporación de Argentina en el mismo y las vicisitudes que está viviendo nuestro pueblo, nuestra nación ante las próximas elecciones del 22 de octubre. En primer lugar, entonces, hablamos un poco de en qué contexto internacional. Nosotros decimos que estamos viviendo una transición desde una forma de dominación unipolar hacia un mundo más policéntrico, más multicultural, más democrático, y ese proceso de transición se está produciendo en forma absolutamente acelerada. Es un proceso combinado porque, por un lado, asistimos al declive de ese poder unipolar representado por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, del Reino Unido y todos sus aliados, pero que detrás de ellos evidentemente están ese poder financiero global a través de los fondos de inversión, a través de las calificadoras de riesgo, de los grandes bancos, etcétera, etcétera, que son los verdaderos titiriteros de la situación que estamos viviendo. Paralelamente a eso, a ese declive de
ese gran poder de dominio en Occidente, se están produciendo fenómenos de reemergencia y emergencia de los países periféricos, encabezados por China, por India, por Rusia, pero también fenómenos que se están dando en otros continentes. Estamos viendo hoy todas las rebeliones en la franja del Sahel en África, estamos viendo la resistencia permanente histórica de los pueblos latinoamericanos y caribeños, estamos viendo también cómo en Asia Central y en el Extremo Oriente se van uniendo voluntades y gobiernos a través de organizaciones como la ASEAN. También, por ejemplo, en el Caribe vemos el fenómeno del ALBA, el fenómeno de la CELAC China, es decir, una cantidad enorme de organizaciones que van plasmando la necesidad y la forma en que estos países emergentes van elaborando alianzas, vínculos, y se van articulando en búsqueda de ese nuevo mundo, policéntrico, de ese mundo multicultural, donde deje atrás este unipolarismo que hemos vivido sobre todo a partir de la década del 90 del siglo pasado. Por supuesto que hoy vivimos el momento más difícil hasta ahora de esta transición, porque este poder unipolar hace todo lo posible por resistirse al cambio y tiene como elemento fundamental la posibilidad de generar distintas guerras. Ya lo hemos visto en la guerra en Ucrania, que es un proceso que se inicia desde la misma caída del bloque socialista y se agudiza con la revolución de los colores en el año 2004 y se concreta ese avance del sector unipolar en Ucrania con el golpe de Estado del 2014 y a partir del cual el nuevo gobierno de Ucrania, de Kiev, comienza una agresión muy, muy violenta sobre los sectores rebeldes que se oponen a ese golpe de Estado, sobre todo en principio en Crimea y después fundamentalmente en la zona del Donbass, ¿no? En la zona este de Ucrania, fronterizo con Rusia, donde viven la mayoría de las poblaciones de habla rusa en esa región de Ucrania. Entonces, y hoy ese proceso de resistencia y de agresión del sector unipolar, hoy lo vemos con mucha crudeza en lo que está ocurriendo entre el pueblo palestino y el gobierno de Israel, ¿no? Donde en este momento que estamos hablando, el pueblo de Palestina está sufriendo una revancha muy, muy dura de parte del gobierno de Israel, que en las últimas horas ha combinado a los habitantes de la Franja de Gaza, un pequeño territorio de 60 kilómetros por 15, donde viven 2.300.000 personas, y el gobierno de Netanyahu lo ha combinado a que abandone el territorio porque lo va a bombardear y tal vez haga una incursión terrestre que sería un verdadero desastre, un verdadero genocidio. Bueno, ese es el mundo que hoy enfrentamos, esa es la resistencia de este sector unipolar a los cambios que se vienen, ¿no? Me parece que una de las cuestiones, aunque sea, lo quiero mencionar en forma muy sucinta, para comprender por qué llegamos a esta situación internacional de semejante agresividad y peligro de que derive en un conflicto nuclear, un conflicto armado de características nucleares. ¿Por qué, no? Y fundamentalmente esto hay que buscarlo y hay que insistir con esto, en que llegamos a esta situación porque se ha agotado
se ha agotado un modo de producción que es el modo de producción capitalista devenido en capitalismo financiero. Esa es la raíz de la situación que estamos viviendo a nivel internacional, tanto con las guerras como la agresión que están sufriendo distintos pueblos a través de sanciones, a través de crisis energéticas, crisis alimentarias, etcétera, etcétera. Y ese cambio, ese proceso de deterioro, de declive del sistema capitalista productivo en su momento, tenemos que buscarlos a fines de la década del 60 y a principios de la década del 70, cuando la rentabilidad de los sectores productivos de las grandes transnacionales comienza a tener una caída, lo que se conoce como la caída de la tasa de ganancia. Eso comienza a agudizarse a fines de la década del 70 y principios de la del 70, y en agosto de 1971 el gobierno de Richard Nixon toma una medida que va a acelerar un proceso que es el que hoy estamos viviendo y que está llegando a su fin. En ese momento se decide el fin de la convertibilidad del dólar en oro. Es decir, hasta ese momento todos los dólares que circulaban en el mundo, según el acuerdo de Bretton Woods de 1944, el dólar era la moneda de reserva principal a nivel mundial. A partir de ese momento, de 1971, los dólares que circulaban ya no estaban respaldados por el oro a nivel internacional. Es decir, comenzó un proceso de emisión descontrolada, producto de esa crisis de la caída de la tasa de ganancia y la necesidad de Estados Unidos de tener mayor capacidad monetaria para afrontar los gastos, sobre todo en ese momento de lo que significaba la guerra de Vietnam. Bueno, ese proceso se fue agudizando, toma cuerpo a nivel internacional con el proceso neoliberal a partir de los años 70, 80, y bueno, los compañeros chilenos que estaban acá participando lo tienen bien presente, porque Chile fue el primer país donde pusieron en práctica esa nueva estructura económica financiera, con las consecuencias sufridas, y digamos, se va afirmando en los distintos lugares del mundo, inclusive en los países centrales, en la década del 80 y del 90, y en diciembre de 1999 logra este poder, este capital financiero que se ha transformado a través de todo este proceso de productivo en financiero, logra un espaldarazo fundamental, que es cuando en 1999, en diciembre, el gobierno de Bill Clinton deroga la ley Glass-Steagall, que era una ley que venía vigente de 1933, donde decía que el capital de crédito de los bancos no podía fusionarse con los capitales de inversión. Bueno, al derogarse esa ley, tiene el campo libre todo el capital financiero y comienza su avance arrollador, sobre todo en los países occidentales. Digo esto porque me parece que es fundamental tener presente este proceso de avance y declive de este capital financiero para comprender por qué y qué es lo que hay atrás de todas estas guerras, ¿no? Guerras que estaban en su gran mayoría, digamos, encajonadas o moderadas los conflictos, y que hoy el gran capital financiero internacional los saca y los renueva, los desempolva, para poder tener posibilidades de enfrentar ese bloque de países emergentes que día a día están avanzando con un proyecto productivo, con un proyecto de restablecer la economía física, la economía productiva, y por supuesto este capital financiero tiene muchas dificultades para reproducirse y también para enfrentar este nuevo proyecto que hoy encabezan, entre otras organizaciones, y fundamentalmente los BRICS. Y ahí está el gran conflicto que tenemos hoy a nivel internacional.
Después, más adelante, podemos avanzar en algunas cuestiones digamos, para aclarar un poco más esta situación. Está claro que la situación que tenemos hoy a nivel internacional tiene muchísimos afluentes y muchísimos aspectos que no lo podemos desarrollar en 30, 40 minutos, pero me parece que la intención acá es tratar de hacer centro en algunas cuestiones fundamentales que nos permitan tener algunos ejes principales a través de los cuales nosotros podemos interpretar la realidad para no perdernos en los laberintos que significan los conflictos particulares, ¿no? Es decir, lo importante atrás de esto es un capital financiero internacional, un capitalismo devenido en financiero que hoy no tiene respuesta ante los grandes desafíos de la humanidad y el avance de los países emergentes, con un proyecto distinto concentrados en los BRICS. Bueno, dicho todo esto, vamos a dar un pantallazo del surgimiento de los BRICS y qué es esta organización. Los primeros escarceos, digamos, que terminan en el año 2009 con la creación de esta organización, surgen con la propia caída del campo socialista. En 1990, 1991, se desintegra el campo socialista, implosiona la Unión Soviética y comienza en Rusia un proceso donde en los primeros años es cooptada la economía y la política de la Federación de Rusia por el neoliberalismo. Un proceso muy duro que fue una gran degradación y una caída del nivel de vida de todos los países socialistas, incluido Rusia. Pero también en esos primeros años hay algunos pensadores que empiezan a elaborar una estrategia de cómo modificar la situación y cómo romper ese unipolarismo que ya se había instalado con muchísima fuerza. Uno de ellos, y es el que encabeza uno de los movimientos y uno de los estudios principales en esa dirección, es Evgeny Primakov. Primakov fue un enorme estratega ruso y comienza en el año 92, 93 a elaborar lo que después se conoció como la doctrina Primakov, que fue el encuentro, la unión, el acercamiento, en principio en lo que se conoció como el CEI, la Comunidad de Estados Independientes, que eran los países que pertenecían a la ex Unión Soviética y algunas ex repúblicas de la Unión Soviética. En el año 1995 se logra el primer encuentro en Shanghái, se conoció con el nombre de los 5 de Shanghái, y lo forman representantes del gobierno de Rusia, de China, de Kirguistán, de Yazquistán y de Kazajistán. Es decir, 3 países del Asia Central más Rusia y China. Ese fue el germen después en lo que se conoció a partir del año 2001 como la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero evidentemente este proyecto iba más allá y estaba basado en el acercamiento que Primakov y otros líderes de esa época comenzaron a hacer entre dos naciones muy importantes como es la Federación de Rusia y la República Popular China. En el año 1992, después de haber tenido algunos enfrentamientos y algunas diferencias muy fuertes en la frontera de Oriente, los dos países logran llegar a acuerdo y desmilitarizar la frontera y comienza un proceso de acercamiento advertido en ese momento por el gran estratega estadounidense, polaco-estadounidense Brzezinski, donde él advertía, y Wolfowitz también, advertían que lo peor que podía pasarle al bloque anglosajón era el acercamiento y la unión entre Rusia y China y avanzaban un poco más incluyendo a Irán.
Es decir, en ese momento esos estrategas planteaban que tanto Estados Unidos como el Reino Unido, ese bloque duro anglosajón, deberían hacer lo imposible para evitar el surgimiento de cualquier competencia a ese bloque unipolar de poder en el mundo. Bueno, esos acercamientos fueron avanzando, se crearon otras organizaciones como el RIC. El RIC es el acuerdo entre Rusia, India y China. Primakov también con otros, pensadores y otros articuladores políticos fueron acercando posiciones con India. India es un país que históricamente, desde su independencia en 1947, siempre ha tenido excelentes relaciones con lo que fue la Unión Soviética y ahora con Rusia, y fueron armando esos encuentros, esos acercamientos del, como digo, que se llamó en ese momento el RIC, desde a partir del 2003, 2004, 2005. También paralelamente hubo otra organización que se creó en esos años de países emergentes, que se llamó el IPSA, que era India, Brasil y Sudáfrica, que se hicieron encuentros por problemáticas agrícolas, por temas de medicamentos, y que también fueron formando una especie de encuentro permanente, avanzando en esa dirección de poder tener un desarrollo más armónico. Para esto, en esos años, en los primeros años de este siglo XXI, ya era muy manifiesta la crisis del sistema capitalista internacional, manifestado en las crisis, ustedes recuerdan, como vivió Corea, como vivió Brasil, como vivieron en México también, como vivimos en Argentina en el año 2001. Es decir, crisis que manifestaban ya una incapacidad de poder resolver los desafíos que tenían las sociedades y un límite al despliegue del neoliberalismo. Paralelamente a eso, algunos países emergentes encabezados por China manifestaban y mostraban un desarrollo aceleradísimo de su Producto Bruto y de su calidad de vida. Digamos, esos dos procesos se fueron desarrollando paralelamente y comienzan a partir de la segunda década del siglo XXI, comienzan a, digamos, a tener dificultades de convivencia, ¿no? Porque ya este bloque unipolar no ve a China como el gran país donde poder hacer negocios aprovechando la mano de obra barata en su momento, y comienzan un proceso, sobre todo a partir del gobierno de Obama, de confrontación. Pero volviendo un poquito para atrás, todo ese proceso de acercamiento entre las grandes potencias emergentes, India, China, Rusia, sumado Brasil, comienza a tomar forma y se acelera después de la crisis de la subprime en 2008 con la caída de Lehman Brothers, y en el año 2009 llegan a el primer encuentro de una organización de estos cuatro países, Rusia, China, Brasil e India, en la ciudad de Caterimburgo en junio de 2009, y fundan lo que se conoció en su primer momento con el nombre de BRIC sin S. Eran los cuatro países que comienzan a tener un proyecto de más comunicación entre ellos, de integración, que abarca distintas áreas, económicas fundamentalmente, comercio, culturales, etcétera, etcétera. También tecnológicas, y eso comienza a tener una dinámica permanente con encuentros anuales. En el año 2010 es el segundo encuentro en Río de Janeiro, y el tercer encuentro en la isla de Hainan, en China,
a pedido de Brasil, se incorpora la República Sudafricana, pasando a formar lo que se conoce después y hasta ahora con los nombres de BRICS con S. Es muy importante el desarrollo que toma esta organización porque de alguna manera no busca la competencia con Occidente, pero de alguna forma está planteando un mundo distinto y Occidente comienza a, digamos, poner todos los radares puestos en esta organización. En el año 2014, en la ciudad de Fortaleza, Brasil, se produce un encuentro muy importante, que es el 6º encuentro de los BRICS, donde se crea el Banco de Desarrollo de los BRICS, que hoy tiene una presencia internacional importante, y el Fondo de Reserva de Contingencia, que es el fondo financiero para auxiliar a los países BRICS, a los países miembros de los BRICS ante situaciones que pueden ser dificultosas desde el punto de vista financiero. Esto se sigue desarrollando, por supuesto que en nuestra región, a partir de los años 2015, 2016, con el retroceso de algunos gobiernos o la desaparición o la derrota en forma electoral en muchos de ellos, de algunos países como el nuestro, de los gobiernos progresistas, los BRICS en nuestra región entran en una especie de receso donde algunos agoreros los daban por muerto, me refiero más específicamente en la Argentina, con el gobierno de Mauricio Macri, pero a pesar de esa situación de avance de estos gobiernos conservadores, vemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil, con el gobierno de Bolsonaro, donde muchos auguraban de que Brasil, ante ese gobierno, se iba a retirar de los BRICS. Sin embargo, el peso específico que habían alcanzado algunos países miembros de esa organización no permitió que gobiernos de ultraderecha como el de Bolsonaro se retirara de esa organización. Claro, ya para ese entonces la República Popular China era el primer socio, el socio comercial y económico principal de Brasil. Por lo tanto, digamos, además de tener, si bien tenía el gobierno de Brasil diferencias ideológicas muy fuertes con la República Popular, no pudo retirarse de los BRICS. Los BRICS continuaron su organización y a partir de los años 2018, 2019, podemos decir después de la salida de la pandemia en 2021, acá tenemos que hacer un agregado, tanto la guerra en Ucrania, que es una medida desesperada de este capital financiero para tratar de involucrar a Rusia en una guerra fratricida y que le permita hacer una especie de reseteo y recuperar posiciones, pero digo, tanto la guerra en Ucrania como la pandemia aceleró este proceso de transición que hablábamos al principio. Y por supuesto entramos en una zona de alto riesgo, como también mencionábamos antes. Pero, como digo, a partir de los años 21, 22, los BRICS toman nueva fuerza, basado fundamentalmente en la presencia internacional y en los acuerdos hechos, sobre todo entre los 3 países núcleos de esta organización, que son India, Rusia y China, y comienzan a generar las posibilidades para la ampliación de los BRICS. Cosa que ya se había hablado en el año 2014, pero por distintas presiones y circunstancias eso no se había logrado. Ahora, en este encuentro último que se llevó a cabo en Johannesburgo, entre el día 22 y 24 de agosto, se avanzó en esa dirección. No sin dificultades, porque el anfitrión de esa organización, que fue Sudáfrica, como sabemos, Sudáfrica tiene un pasado bastante complicado, un pasado colonial donde
todavía el capital financiero internacional a través de el poder de Londres y Países Bajos y europeos, sobre todo, tienen gran influencia y en esa agenda no habían previsto la incorporación de nuevos países. El país anfitrión de cada encuentro, los encuentros son rotativos, son por un año, van rotando en los países de los BRIC, la sede, pero el país anfitrión tiene la facultad de hacer la agenda. Bueno, en esa agenda en principio no aparecía en Johannesburgo la incorporación de nuevos países, pero por conversaciones, por diálogos que se venían desarrollando, sobre todo con la presencia muy importante de Xi Jinping, se logra, en definitiva, la incorporación de nuevos 6 países. Cosa que no es digamos, absolutamente novedosa, porque ya había habido un proceso previo en los meses anteriores a este encuentro en Johannesburgo. Por ejemplo, me refiero más precisamente a la reanudación de conversaciones y después en la apertura de las embajadas de Irán y de Arabia Saudita, cosa que China fue el gran protagonista de ese encuentro, relaciones que estaban cortadas en esos 2 países desde el año 2016 y ahora hace unos meses se han reanudado, como digo, con la reapertura de las embajadas. Es decir, todo un proceso y una influencia creciente, sobre todo, de la República Popular a nivel internacional, logrando estos acercamientos entre países que estaban distanciados y generando una mayor convivencia y una mayor posibilidad para avanzar en este mundo, en este nuevo mundo, en esta nueva era de convivencia y más democrática de los países y los pueblos. Bueno, entonces en Johannesburgo se incorporan 6 países, que son Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita y la Argentina. Y de alguna manera, este poder concentrado de anglosajón, que todavía tiene mucha influencia y poder, sobre todo en nuestras regiones, ha respondido, ¿no? Ha respondido a este nuevo avance de los BRICS. ¿Y cómo ha respondido? Fundamentalmente ante el declive que están teniendo ellos en Ucrania, donde podemos decir que prácticamente hoy asistimos a una ofensiva del gobierno ruso en el Donbass, y a esa posible derrota de la OTAN como representante de las fuerzas anglosajonas. Estas han decidido revivir un conflicto latente que estaba ahí en Israel y Palestina, entre Israel y Palestina, un genocidio que está sufriendo el pueblo palestino desde hace 75 años, y lo ha, digamos, de alguna manera estimulado. Yo no voy a entrar en ese tema ahora, pero hay muchos indicios que hacen suponer de que de alguna manera o de distintas maneras el poder anglosajón de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Israel y de algunas potencias europeas han estimulado este nuevo conflicto, esta nueva ofensiva declarada por Hamás el sábado pasado. Hay muchos indicios que hacen pensar en un nuevo o algo parecido a lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Bueno, pero lo cierto es que el poder concentrado responde en esa región, una región donde está Palestina rodeada de 4 países que han formado parte de los BRIC o que van a formar parte de los BRIC a partir del 1 de enero del año que viene. Es decir, de alguna manera generar un conflicto, una guerra que, si se extiende, puede involucrar a estos 4 países y mucho más también, que han formado parte, que van a formar parte de los BRIC a partir de este año próximo. Y también hoy asistimos, ya vamos entrando en la última parte, a lo que está haciendo este capital financiero internacional
en nuestro país, en la Argentina. Es decir, Argentina está en la mira hoy de este poder financiero global por varias razones. Una de ellas, y principalmente, es porque Argentina fue el primer país con este gobierno actual que ha firmado la carta de presentación formal para incorporarse en los BRICS, cosa que lo ha logrado en la reunión de Johannesburgo, y de alguna forma este capital financiero a través del Fondo Monetario Internacional hoy castiga al país y lo somete a un plan de ajuste fenomenal, que le abrió la puerta en el año 2018, en mayo del 2018, el gobierno de Mauricio Macri firmando un acuerdo con este organismo financiero, pidiendo un crédito de 57.000 millones de dólares, vulnerando todos los estatutos. Argentina no le correspondía, no podía pedir ese monto, debido a que cada país dentro del Fondo Monetario puede recurrir a una capacidad de créditos determinadas por sus aportes. Bueno, Argentina no, estaba muy por debajo de lo que podía pedir, y el Fondo Monetario le dio semejante crédito, inclusive vulnerando los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional. La cuestión es que eso se adjudica cuando asume el gobierno de Alberto Fernández. Solamente, digamos, pide digamos, frena, digamos, ese crédito. No llega a los 57.000 millones de dólares, pero sí se consolidan los 45.000 millones de dólares que ya habían sido otorgados a la Argentina, y que acá hay que decir que no ha quedado ni un peso de esos dólares. Que vinieron porque no se reflejó ninguna obra en el país y fueron absolutamente fugados por el capital financiero local e internacional. Así que bueno, eso fue parte del castigo que ha sufrido la Argentina a partir ya de ese momento, y fundamentalmente porque ese gran poder, digamos, capital financiero internacional lo que ve en nuestro país es un país con una gran potencialidad, tanto en recursos como recursos naturales como humanos, y que es necesario para ellos tener todos nuestros recursos y evitar que Argentina cobre un curso de su política más independiente, más soberana, cosa que a ellos les generaría un perjuicio muy grande a nivel regional, ¿no? Porque acá hay que recordar que Argentina, cuando tuvo la posibilidad a través de la historia de, por distintas circunstancias, tener alguna situación que lo pusiera en mejores condiciones de aflojamiento de esa presión de los imperios de turno, ha logrado en poco tiempo crear un cambio muy sustancial en la Argentina, e irradiarlo a parte de la región. Me estoy refiriendo a dos momentos concretos de nuestra historia, que fue entre el año 46, perdón, y 52, 51 del siglo pasado, donde había un imperio que estaba absolutamente en decadencia, el británico, que había salido derrotado de la Segunda, o debilitado de la Segunda Guerra Mundial, y un imperio que emergía, pero que todavía no tenía todos los hilos controlados en la región, y salían de la Segunda Guerra Mundial, lo que permitió a la Argentina tener una relativa independencia. Y en esos años Argentina creó una cantidad digamos, de situaciones muy favorables a la población y de desarrollo independiente del país. Otro momento que por distintas circunstancias también lo vivimos fue entre el año 2003 y 2005, donde con el gobierno de Néstor Kirchner también tuvimos esa posibilidad de tener un desarrollo independiente, y en poquitos años logramos digamos, avanzar hacia el logro de una cantidad enorme de derechos para el pueblo y de reconstituir el tejido productivo del país en 3 o 4 años. Así que eso lo observa siempre muy de cerca el imperio, y por lo tanto hace lo posible para evitar
ese nuevo despliegue de toda la potencialidad que tiene el país. Hay una cantidad enorme de elementos para aportar en esto. Yo simplemente quiero terminar diciendo de que la incorporación de la Argentina a los BRICS es una gran posibilidad, no solo para Argentina, sino para toda la región, ya que, bueno, pues sabemos que el socio fundador es Brasil, pero eso nos podría poner en mejores condiciones, no solo a nosotros como argentinos, sino a Brasil mismo. El gobierno de Lula en persona fue uno de los grandes impulsores de la incorporación de Argentina a los BRICS, y generaría toda una dinámica en la región donde podríamos avanzar en obras de infraestructura, de conectividad, de vincularnos por fuera del dólar, es decir, una cantidad de posibilidades enormes. A nosotros nos podría permitir romper algunos lazos de dependencia, digamos, salir de esa estructura de economía bimonetaria que tenemos, poder encontrar la forma de superar la restricción externa, es decir, la falta de dólares permanente que tenemos. Hoy la Argentina es un país que con enorme potencialidad, como yo les he comentado, tenemos reservas muy exiguas en el Banco Central, la mitad de las cuales son en yuanes, cosa que también el imperio nos quiere castigar por eso. Y tenemos un 42% de pobreza, ¿no? Es decir, cifras y situaciones escandalosas para un país con semejante riqueza y potencial como tenemos. Así que bueno, esa es la pelea. Yo creo que hoy esta disputa internacional se refleja en nuestra región y se refleja en la Argentina, se refleja en Guatemala, que el gobierno, como todos sabemos, ha ganado las elecciones el candidato Arévalo, pero las fuerzas internacionales y cipayas internas no están dispuestas a tolerar ni siquiera un gobierno reformista, ¿no? Eso nos da la idea de la dimensión, de la necesidad que tienen ellos de nuestros recursos y seguir manteniéndonos en un estado de dependencia. Pero bueno, la pelea está abierta, la disputa está abierta. El, Nosotros como argentinos, como la mayoría, como la totalidad de los pueblos de América Latina, siempre han demostrado una rebeldía permanente, y que en algún momento, cuando podamos coordinar algunas fuerzas populares que existen en nuestro país y que permanentemente están luchando, cuando podamos coordinar esa fuerza, seguramente vamos a encontrar el rumbo para mejorar la situación que tenemos. Bueno, yo lo dejo acá y después con algunas preguntas podemos avanzar y profundizar algunos temas que a ustedes les interese. Gracias por escucharme. Gracias, gracias Rubén por la presentación. Profesor Javier, si hay alguna pregunta por allá, también para ir... está cerrado su micrófono, pero también para que puedan hacer preguntas, Sí, principalmente desde Querétaro. Sí, si me permiten, voy a hacer la siguiente pregunta de importante, sobre todo para los alumnos del ITQ, que en su mayoría son de carreras de ingeniería, mecánica, logística, gestión y eléctrica. Y una de las preguntas por lo cual nos interesó esta conferencia fue por el hecho de conocer, aparte de saber que los BRICS son un proyecto alternativo económico a las políticas del Fondo Monetario, que ha sido de austeridad, que ha sido de no crecimiento en los países y que ha traído como consecuencia el hambre en varios países, ¿verdad? Y esta crisis financiera, donde no es una economía física, sino virtual, que está destruyendo las monedas de los países, y que México no se va a salvar de esto, y por lo tanto las futuras generaciones quizás no tengan futuro. ¿Qué representan los BRICS en este sentido para estos jóvenes en cuanto a proyectos y la posibilidad de crear millones de empleos que se requiere para los próximos años, inmediatamente, para que las generaciones puedan tener un éxito y la posibilidad de trabajo
y una calidad de vida mejor. Quizás es importante también recalcar que dentro de esos proyectos BRICS, ¿sí? En algo les he comentado a los compañeros, que es el crear grandes proyectos ferroviarios, grandes proyectos de portuarios y grandes proyectos como espaciales. ¿Qué significaría esto para nuestros países y cómo es que cada mexicano, en este caso, cada ciudadano en Iberoamérica o bien o de cualquier país puede contribuir a que ya no nos estemos liberando del gran yugo que ha representado las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y que lo único que trajo fue pobreza y hambruna. Si no lo hiciéramos así, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias para estos compañeros? Y sobre todo, ¿cuál es la participación que nosotros como ciudadanos, sean alumnos, sean maestros, podemos hacer para que esto pueda llevarse a cabo? Esa sería mi pregunta en definitiva, ¿no? ¿Me puede hacer una respuesta de esto para brindárselos a los compañeros de lista aquí? Gracias, Carolina. Mirá, hoy yo lo mencioné al pasar, pero es bueno detallarlo un poco más. Hoy los BRICS nos abre una posibilidad enorme a todos los pueblos, sobre todo latinoamericanos, caribeños, que hemos estado sometidos durante siglos a una dependencia absoluta y a un sometimiento de las potencias de turno y de los imperios de turno. Y justamente ahí está la gran disputa y el gran odio desatado por este capital financiero contra los BRICS y contra las posibilidades que le abre a las naciones. Uno de los organismos que funcionan en los BRICS, como dije, desde el año 2014, es el nuevo Banco de Desarrollo. Todos sabemos que uno de los grandes problemas que tiene nuestra región es la conectividad. Es decir, carecemos de obras de infraestructura que nos permita conectarnos entre los pueblos. Una de las herramientas que ha tenido siempre el imperio en las últimas décadas, en los últimos siglos, es destruir las posibilidades de conectividad. Nosotros en la Argentina, en el año 1955, teníamos 48.000 kilómetros de vías férreas en funcionamiento. Cuando terminó el gobierno de Menem en el año 1999, teníamos 8.500 kilómetros. Es decir, una de las formas de destruirnos es desconectarnos, es desvincularnos. Entonces, los BRIC nos ofrece esa posibilidad. Por supuesto, a través del Banco de Desarrollo, con créditos más blandos, con créditos sin condicionamientos de las políticas internas de cada uno de los países. Y además, eso viene acompañado de la posibilidad de la vinculación con otras organizaciones. Argentina, en el año 2022, en febrero, firmó la incorporación a la nueva ruta de la seda. En este momento son 22 los países de América Latina y el Caribe que forman parte de esta organización. Lamentablemente solamente somos nosotros los que hasta ahora estamos en esa organización. Me refiero a los 4 países más poderosos de América Latina, que son Brasil, México, Colombia y nosotros. Es decir, por presión fundamentalmente de Estados Unidos. Es decir, no quieren que nosotros nos asociemos, nos acerquemos y no aprovechemos las posibilidades de financiación para ese tipo de obras de infraestructura. No solo de infraestructura, porque también esa financiación la podemos aprovechar para hacer proyectos en conjunto, en desarrollos espaciales, en desarrollos industriales, digamos, hay muchísimas áreas donde nosotros podríamos avanzar si nos liberamos de esa tutela. Y justamente es eso lo que está en disputa en toda América Latina, ¿no? Así que digo que las posibilidades que se nos abren, si nosotros participamos más activamente en este proyecto, son enormes. ¿Cómo podemos participar nosotros? Bueno,
fundamentalmente interiorizándonos, difundiendo lo que son los BRIC y, digamos, de alguna manera participando en organizaciones nacionales que planteen la necesidad de este desarrollo, de un desarrollo productivo, alejarnos de lo que es la especulación financiera, poner en marcha la economía física, en la cual nosotros tenemos una cantidad enorme de posibilidades, digo nosotros latinoamericanos, y que nos va a ayudar a resolver uno de los problemas centrales que tenemos, que es la incapacidad que hemos tenido hasta ahora de poder avanzar en una integración regional. América Latina integrada sería hoy una de las voces más importantes en el contexto internacional. Y hacia eso tenemos que ir y hacia eso nos permite avanzar los BRICS, la BRI y todo lo que sea acercamiento con las potencias emergentes que hoy tienen un proyecto basado en esa producción física de materiales, de elementos, y alejarnos de esa especulación financiera que nos ha llevado a esta situación con el beneficio de unos pocos especuladores, ¿no? Así que esa es la batalla. Yo creo que los jóvenes tienen el futuro por delante, tienen la gran posibilidad de avanzar rápidamente en esto y tener claro de que ese es el mundo del futuro, ¿no? El mundo del futuro está en esa producción física, en esa integración de los pueblos, en ese beneficio mutuo, en poder encontrar las formas de comunicación, de diálogo, de aprovechar todas nuestras posibilidades. Nosotros tenemos una civilización latinoamericana y caribeña con una riqueza extraordinaria, y lo que tenemos que hacer es integrarnos, romper todas las barreras que siempre nos han puesto para separarnos, rivalidades, enfrentamientos. Permanentemente el imperio se apoya en diferencias históricas para alejarnos, para enfrentarnos. Nosotros hemos estado casi al borde de una guerra con Chile en 1978, ahora el Guyana con Venezuela, Perú con Ecuador, bueno, en otros siglos Bolivia con Chile, etcétera, etcétera, ¿no? La guerra de la Triple Alianza. Bueno, hubo mucha historia atrás, pero son todas guerras estimuladas por los imperios de turno para enfrentarnos, cuando en realidad tenemos todo para ganar si es que nos unimos, ¿no? Gracias, gracias Rubén. Profesor Javier, Javier, ¿hay alguna otra pregunta? Aquí tenemos algunas también. Está apagado el micrófono, por cierto, de Querétaro. Los que nos han enviado preguntas, en un momento las pasamos a Rubén. Nada más quisiera saber si en Querétaro tienen alguna otra. Javier, está cerrado su micrófono. Por favor. Está cerrado el micrófono. Javier, profe Javier, está cerrado el micrófono y no los escuchamos. A ver, por ahí la parte técnica. Listo, ya los escuchamos. Hola, soy Hola. Jania del TEC aquí de Querétaro. Mi pregunta es que si es posible que México pueda integrarse a los BRICS. Bueno, gran pregunta, ¿no? Sí, claro que es posible, claro que es posible. El tema es que, bueno, por la posición geográfica y los vínculos que ustedes tienen con Estados Unidos, eso no va a ser nada sencillo, ¿no? Pero bueno, claro que es posible, claro que es posible. México es un gran país y sería un aporte extraordinario a los BRICS, un aporte extraordinario a toda América Latina y a la integración con América del Sur. Pero bueno, eso también lo saben los intereses geopolíticos imperiales, y claro, la batalla esa no va a ser nada sencilla, pero sí, sería una noticia extraordinaria que en algún momento ustedes puedan integrar los BRICS. Desde ya que todos los pasitos que se van dando
van creando mejores condiciones para lograr eso, ¿no? Es decir, esta incorporación de los países, y si es que nosotros ahora el 22 de octubre salimos de una manera más favorable para desarrollar estas políticas, también va a ser un espaldarazo para eso, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde todo se está disputando esta transición en todos los casilleros de los 200 países que conforman la comunidad internacional. En cada uno de ellos se está disputando esta transición, ¿no? Y los avances que se puedan lograr en cada uno de ellos, como los retrocesos, va a repercutir en las posibilidades de todos. Eso es así, ¿no? Pero bueno, la buena noticia, digamos, si por un lado tenemos la mala noticia de lo que está pasando en Palestina y todas las guerras que está estimulando el imperio permanentemente, la buena noticia es que del otro lado se siguen construyendo cosas, se siguen construyendo puentes entre los pueblos, entre los países. Ahora la semana próxima se va a iniciar el tercer foro de la Ruta de la Seda en Beijing, y también va a ser un espaldarazo a esa organización que hoy ya participan en ella 154 países. Es decir, todos los pequeños avances que se hagan va a favorecer la posibilidad de la pregunta que vos hacés, ¿no? La posibilidad de que ingrese México. Por eso es tan importante, digo yo hoy, a los jóvenes compenetrarse de la situación internacional. Hoy vivimos un mundo globalizado y lo que pasa en cualquier rincón del planeta repercute en los demás. Es importante estar interiorizado en lo que ocurre en todos los lugares del mundo, ver cómo son esos avances, qué posibilidad se nos brindan a nosotros como países, como pueblos, para salir de la situación angustiante que algunos de nosotros tenemos, ¿no? Así que digo, bueno, los jóvenes tienen una gran responsabilidad, una gran oportunidad de ir construyendo un mundo nuevo, y que bueno, todo lo que podamos hacer en cada uno de los rincones va a ayudar a que algún día contemos a México entre los BRICS, ¿no? Gracias, Rubén. Tenemos, mientras el profesor Javier pregunta si hay más preguntas allá en Querétaro, aquí tenemos dos preguntas que nos acaban de enviar de Argentina, precisamente. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, mi nombre Dale, es Joshua, dale. soy del ITQ de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Y mi pregunta es si los BRICS tienen algún plan para fomentar la investigación y los estudios como alguna ayuda o algo así. ¿Alguna ayuda te refieres a colaboración, financiamiento? Se quitó el Sí, audio, pero no importa, yo entendí más o menos. adelante, Rubén. Sí, hay planes de desarrollo en conjunto a nivel superestructural de los gobiernos, hay intercambios, yo lo digo, por ejemplo, en nuestro país, con organizaciones que se dedican al desarrollo de la ciencia, pero también hay procesos de oportunidades para los jóvenes, por ejemplo, como becas. Hay dos países que están ofreciendo becas muy interesante para los jóvenes, sobre todo en universidades relacionadas con el desarrollo industrial, como son, por ejemplo, la Universidad de Ekaterimburgo, la Universidad en Kazán, en Rusia, universidades como la de Beijing, donde permanentemente ponen a disposición la posibilidad de alguna beca para estudio de los jóvenes en esos países, y que eso va avanzando, se va incrementando. Hay una gran inversión de parte de estos países centrales en posibilitar la participación de los jóvenes y la integración entre la experiencia de cada uno de las universidades, de los países. Hay muchos vínculos, por ejemplo, a nivel de ciudad, a nivel de municipio, entre los distintos países. Es decir, hay un abanico enorme
de posibilidades de integración y de participación y de hacer experiencias muy, muy ricas, sobre todo a los jóvenes estudiantes, ¿no? Es cuestión de estar en contacto con estas universidades, ponerse en contacto y ver las especificidades que ellos exigen para el tipo la posibilidad de otorgar estas becas, ¿no? Y después, por ejemplo, en nuestro país hay relaciones entre la Academia de Ciencias de China y la Academia de Ciencias Sociales y el CONICET de la República Argentina, donde hay intercambios permanentes de científicos y de experiencias en distintas áreas y también del otorgamiento de becas, ¿no? Así que bueno, hay muchísimas posibilidades, es cuestión de compenetrarse de ellas, investigar un poco más y tratar de organizarse, ¿no? Gracias, Rubén. Nada más aquí sumar algunas de las preguntas que nos han venido de Argentina. Una es el significado del ingreso de Arabia Saudita a los BRICS y el tema de la diferencia de entender el BRICS más Doneta Argentina de BRICS, si es que no leo bien. Dice nuestra compañera Cristina que lo pregunta para saber si hay posibilidad de acceder a créditos, precisamente algo de lo que comentabas para la promoción de la ciencia y la técnica. Si quieres abordar algo sobre este punto. Gracias. Sí, en principio, bueno, la incorporación de Arabia Saudita es muy importante desde el punto de vista de lo que significa el país en Medio Oriente y de lo que significó, como decía yo antes, el acercamiento con Irán. Son dos países que venían muy enfrentados desde el año 2016. En Arabia Saudita tiene un gobierno que profesa la religión islámica, pero que son sunitas, y en Irán, por el contrario, son chiitas, que es otra rama del Islam, ¿no? Bueno, ese acercamiento se logró en diciembre del año pasado con la intervención y con los viajes anteriores que había hecho los diplomáticos chinos, sobre todo con ese acercamiento, y bueno, y eso redundó en la incorporación de los dos países en la OPEP. Y además, tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos tienen la posibilidad de dar un gran espaldarazo a la financiación que puede ofrecer el nuevo Banco de Desarrollo, porque son países que tienen una reserva en dólares gracias a su riqueza petrolera de alrededor de $1 billón, ¿no? Así que bueno, esa es una gran posibilidad que se le abre también a incrementar los fondos de créditos que puede otorgar el nuevo Banco de Desarrollo. Y por otro lado, Arabia Saudita tiene un nuevo gobierno hace unos meses, encabezado por el príncipe Mohammed bin Al Salman, el heredero, donde está con un nuevo proyecto de desarrollo más vinculado a diversificar su economía y no quedar atada al monoproducto petrolero, ¿no? Eso lo está llevando adelante sobre todo con las vinculaciones que va teniendo con China, donde hay un intercambio muy fuerte entre esos dos países. El 25% de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita, que como sabemos es el petróleo de más bajo costo en el mundo, van a la República Popular hoy y son pagados en yuan, ¿no? Es decir, un avance muy importante en esa integración. Y por lo tanto, puede ser un gran refuerzo, un gran espaldarazo a los BRICS. La segunda pregunta estaba relacionada, a ver, recordámela, Carolina, por favor. Sí, el tema en realidad es lo que ya habías mencionado, el tema de la diferencia de los BRICS más Doneta Argentina de BRICS para acceder a créditos para la promoción de ciencia y técnica. Sí, es fundamental. Lo que pasa es que Argentina todavía no es miembro del nuevo Banco de Desarrollo, pero bueno, muy probablemente en los próximos días lo sea. Ahora está de viaje
el presidente Alberto Fernández invitado a Beijing para el tercer foro de la nueva ruta de la seda. Probablemente se venga con esa novedad y con la novedad de que se ha activado el segundo tramo de los SWAT que tenemos con China. China ha otorgado al gobierno argentino ya hace 5 años, 4 o 5 años, un SWAT por 19.000 millones de dólares que no están ejecutados en su totalidad. Se han ejecutado el primer tramo de 5.000 millones y ahora se va a anunciar la ejecución del segundo tramo que va a fortalecer las reservas del país. Entonces, sí, seguramente si podemos evitar un retroceso el 22 de octubre en cuanto digamos, a los partidos que se presentan como futuros gobiernos, si podemos evitar un retroceso en ese sentido, seguramente Argentina va a tener la gran posibilidad de tener créditos para el desarrollo productivo y para la inversión mucho más blandos que los que tenemos coercitivos y absolutamente basados en los ajustes que hemos tenido del Fondo Monetario Internacional. Y que eso nos va a permitir seguramente poder poner en marcha nuestro aparato productivo a pleno con esos créditos blandos y esa capacidad de inversión, y seguramente vamos a tener posibilidades de desarrollar el país en medio de un conflicto permanente como el que tenemos y que seguramente vamos a tener, sea quien sea el que gane las elecciones, porque la presión del Fondo Monetario y este capital financiero no va a ceder en la Argentina y va a tratarse permanentemente de seguir poniéndonos palos en la rueda para ese desarrollo que tenemos la gran posibilidad de en algún momento de alcanzar, ¿no? Gracias, Rubén. Hay una segunda parte que queremos presentar sobre el tema del planteamiento de la economía física. Como ustedes saben o nos conocen del Instituto Schiller, es un movimiento vivo que está constantemente llevando estas iniciativas a las universidades, a las instituciones, a la población en general. Como saben, Querétaro fue una punta de lanza con una iniciativa muy importante que tuvo el profesor Javier de recabar firmas para que se llevara a cabo o se volviera a activar el proyecto del tren México-Querétaro, que estaba acordado construirse con China. Y esta iniciativa fue muy importante, se necesita retomar porque a la pregunta de si México va a participar de los BRICS, pues tenemos, como bien comentaba Rubén, esta posibilidad, pero podemos también impulsar esa participación de México y cualquier otro país en los BRICS por medio de una actividad de los jóvenes, de la población en general, para llevar esto a las instituciones. Esta segunda parte que es la activación, digamos, de estas propuestas es el planteamiento que tenía Lyndon LaRouche de lo que es realmente la economía. Como bien nos ha descrito Rubén, el tema de cómo se ha ido destruyendo la economía de las naciones, que se ha preferido una economía de especulación. Es decir, es más importante el dinero que lo productivo, es más importante el dinero que la comida, que la energía. El problema es que ese dinero va perdiendo valor, no solamente nominal, sino real. Y quisiera ponerles un video breve para hacer esta presentación y que ustedes también puedan hacer más preguntas sobre el tema. También tenemos preguntas de Chile, también hay gente de Colombia. Quiero compartirles esta parte. Denme solamente un segundo para donde LaRouche, la persona que crea este movimiento a nivel internacional, nos da la perspectiva de realmente qué es la economía. Voy a compartirlo para que ustedes lo puedan ver. Y ustedes me dicen, por favor, si se ven.
Espero que se escuche bien. Listo. Esta parte de lo que es la economía física, que representa nuestra propuesta de, ok, esa es la situación internacional, ¿qué es lo que se debe hacer como prioridad para poder reorganizar a nuestras naciones que están en bancarrota? Este tema, que es como bien ha comentado Rubén, el tema de una destrucción de la economía física, es también parte de lo que Larouche llamaba su triple curva, que es aquí como estoy poniendo, en donde se ha crecido toda esta parte especulativa y se ha dejado de lado la parte productiva. No voy a entrar tanto en esto, que es lo que ya podemos ver. Las propuestas que nosotros como institución representando la economía física de Lyndon LaRouche hemos sugerido para Argentina, pero también para cualquier otra nación, es declarar de inmediato una moratoria a la deuda externa. Esto es algo fundamental, es dejar de evitar ese desangre masivo que se está teniendo a la economía argentina y para la que otras naciones también se están preparando. Declarar una moratoria a la deuda, esto implica una cuestión política muy importante, no es cualquier cosa, pero como comentábamos en otras conferencias, Argentina es la nación que se ha atrevido a poner en discusión, llevar a juicio a los banqueros, que es algo que no se ha tenido en otras naciones, con el tema de los fondos buitre, que no es el tema central absolutamente, pero que también forma parte de esta destrucción, los fondos buitre, cómo hacen que nuestras naciones tengan una deuda enorme que no es posible pagar, y cómo esta economía ha ido destruyendo realmente lo que sostiene a una nación, los empleos, como comentaba el profesor Javier, los empleos realmente productivos. Por eso es tan importante declarar esta moratoria a la deuda. La segunda propuesta es una paridad fija entre monedas, es decir, evitar que siga la devaluación de la moneda argentina, que también estamos viendo, no es una inflación, esto ya es una hiperinflación, algo que solamente hemos visto también en otras naciones como Weimar en Alemania, donde la gente prefería quemar el dinero como papel que comprar carbón, porque era más barato quemar el papel que comprar carbón, literalmente. La siguiente propuesta es el crédito productivo, que es algo que mencionaba también Rubén, y el subsidio a los argentinos más pobres. No solamente el nivel de vida considerado a nivel internacional, sino lo básico es lo que no se le está dando a la población. Energía, comida, cosas muy básicas. Estamos hablando de comida, estamos hablando de acceder
a poder mantener viva a la población. La siguiente propuesta es nacionalizar el Banco Central, entre paréntesis autónomo. ¿Cómo puede ser una nación soberana si no maneja su propio crédito? Es como el ejemplo que le damos mucho a los jóvenes en las universidades cuando vamos a hablar con ellos. Es como si tú le das tu dinero a alguien más para que te lo maneje. O sea, eso no se hace ni al novio, ni a la novia, a nadie. Es algo personal. Entonces, ¿cómo puede una nación funcionar si no tiene un sistema de banco para poder decidir de manera soberana a dónde se va ese crédito productivo? No hay una soberanía si no tenemos una soberanía en nuestro sistema bancario. Por eso es tan importante, no solamente para Argentina, sino para todas las naciones, sobre todo de Iberoamérica, que podamos tener esa soberanía en el sistema del Banco Central. La siguiente propuesta es ampliar esta colaboración con los BRICS. Los BRICS representan todo esto que hemos mencionado en la conferencia que ha mencionado Rubén, unido a una propuesta de futuro. No estamos diciendo que todo va a ser perfecto con los BRICS, estamos diciendo que es una opción de unir lo mejor de nuestras culturas para que esta civilización sobreviva de manera exitosa. Esta ideología que se ha tenido mucho en las universidades, sobre todo en las áreas administrativas de economía, es que hay un choque de civilizaciones tipo Huntington, que las civilizaciones no pueden colaborar porque no tienen nada en común. Esto es totalmente falso. Las civilizaciones, las culturas pueden colaborar en conjunto con el objetivo de un bienestar general. La sexta propuesta es los proyectos de infraestructura de alto nivel, que es lo que mencionamos hace un momento también. Y aquí este mapa, se los pongo porque este mapa es lo que refleja nuestra campaña de los BRICS. No sé si ustedes lo ven bien allá en Querétaro. Después podemos tener una conferencia para detallar cada uno de los proyectos de los BRICS. Pero este mapa solo quiero que lo vean porque cuando lo vean en las calles, en donde quiera que lo vean, es parte de la campaña del Instituto Schiller. ¿Qué pueden hacer ustedes? Y aquí regresamos a las preguntas. Adelante, si tienen alguna pregunta. Ah, pero está apagado. Listo, ya te escuchamos. Mi nombre es José Antonio, del TEC de Querétaro, de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Mi pregunta sería, ¿cómo afectaría las relaciones externas con otros países en México si se decidiera unirse a los BRICS? Pues aquí podemos comentar también, sería interesante desde la perspectiva de Rubén, por supuesto, desde Argentina. Pero algo que ha comentado nuestro movimiento es cómo afectaría seguir en el Titanic. La pregunta debe ser cambiada a ¿qué pasaría o qué nos está pasando si seguimos subidos en el Titanic? Si seguimos subidos a un sistema totalmente colapsado, como es el actual sistema económico internacional. ¿Qué es lo que sí pasaría? Una opción para reorganizar nuestras naciones. La pregunta es, ¿por qué seguimos en el mismo barco que se está colapsando? Como hemos comentado en varias reuniones. Y Rubén, ¿quieres también tú comentar algo seguramente? Sí, claro. La pregunta sería, ¿qué nos pasaría si seguimos así? ¿No? ¿Hasta dónde podemos llegar? Es decir, la pregunta sería, ¿por qué no reaccionamos? ¿No? Es decir, o qué podemos hacer
para juntar voluntades, para unir voluntades y oponernos a esto de otra manera. Porque la única posibilidad que tenemos, es avanzar hacia un mundo de, como dice la República Popular, los documentos, un mundo de una comunidad con destino compartido. Es la única posibilidad que tenemos de subsistencia del género humano. Lo otro es esto, lo otro es todos los días levantarnos, enfrentar la pobreza interna, escandalosa, y encontrarnos con alguna guerra surgida en algún lugar, en algún país del planeta, o un enfrentamiento entre varios países. Bueno, ese es el futuro. Yo digo, esta semana, es decir, estos acontecimientos tan traumáticos que nos están pasando, tan dolorosos como es la guerra ahora, o el enfrentamiento, porque no es guerra, porque no son dos, no se enfrentan dos ejércitos regulares, sino un ejército que es el tercero, el cuarto del mundo, como es el israelí, con unas guerrillas, con un pueblo desarmado. Pero yo digo, hay dos reacciones muy importantes que tenemos que observar ante esta situación. Por un lado, los gobiernos de Rusia y de China en las Naciones Unidas pidiendo un alto al fuego, pidiendo negociaciones, pidiendo formar un equipo de personas, de países, de gobiernos que puedan ayudar a negociar a estos dos sectores que hoy están enfrentados. Y por otro lado, la reacción del gobierno de Estados Unidos. Lo primero que hizo fue mandar el portaavión Gerald Ford ahí a las costas del Mediterráneo, enfrente de Gaza. Y a través de las declaraciones de sus dirigentes, decir que van a continuar armando y sosteniendo al gobierno de Israel. Bueno, esos son los dos mundos que están planteados. Esos son los dos mundos que están planteados. Uno de guerra y destrucción, y el otro de desarrollo, de seguridad colectiva, de economía productiva, de integración de los pueblos, de creación de trabajo, de paz. Bueno, yo creo que esas son las dos fotos que hoy están planteadas ante esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. Gracias Rubén. Mientras tienen alguna otra pregunta en Querétaro, voy a pasar a la pregunta de otro joven de Chile. Adelante, Mauricio. Hola, un saludo para todos. Bueno, y gracias por permitirme hacer esta pregunta. Yo vivo en Santiago de Chile. Bueno, mi nombre es Mauricio. Y mi pregunta es, bueno, este es entre un comentario y una pregunta. Bueno, como decían recién, es verdad que lo que pasó recientemente entre esto ahí en Palestina, Israel, con Israel y todo eso es bien traumático. De hecho, he hablado con una persona y con la gente y se ven como bastante, ¿no?, desmoralizados por ese asunto. Bueno, y yo conozco un poco de los BRICS y le comentaba un poco que el cambio está en los BRICS porque sin duda el modelo económico que está imperante ahora de lo que se llama Occidente está totalmente colapsando, ¿no? No hay nada, no ofrecen ninguna cosa, ¿no?, más que miseria y pobreza. Y bueno, y está este otro paradigma que es los BRICS, pero los BRICS, bueno, ahora es los BRICS Plus, con todos estos nuevos países que se integran. Pero hay algo y que me cuesta a mí también, pienso en lo personal, que no logramos como entender bien el potencial de los BRICS. Nos cuesta como mucho entender qué es lo que hay ahí, ¿no? Mucha gente a veces piensa que son como un nuevo imperio, porque está, bueno, esta típica idea de que los malos de la película son los chinos y los rusos y cosas así, ¿no? Entonces creo que por ahí, por dónde empezar? Porque obviamente no podemos como abarcar todo de una vez, pero ¿cómo empezamos para poder entender mejor cuál es el verdadero potencial que hay en los BRICS? Esa es como mi pregunta.
Gracias, Mauricio. Mirá, el potencial está dado por lo que significan y lo que yo decía antes, el desarrollo, el crecimiento que han tenido la mayoría de estos países en los últimos 20, 30 años. Yo tenía cifras, pero para no abrumarlo por las cifras, porque no son en estos medios fáciles de interpretar, pero, por ejemplo, en 1982, el G7, saben todo lo que es el G7, ¿no? La Organización de los Países Occidentales, formado por Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Alemania, Italia, y me estoy olvidando Canadá, creo que no sé si me estoy olvidando, Italia, ya lo dije, bueno, son 7 países, es el grupo de los G7, las potencias occidentales más importantes del mundo. En 1982 estos países representaban el 50% de la economía medida en paridad de poder de compra. Y el 70% representaban del PBI nominal. Estamos hablando en 1982. Los BRICS, en 1982, que por supuesto no existía la organización, pero tomado los 5 países por separado, representaban en 1982 el 10% de cada una de las mediciones. Es decir, el 10% global, medida la economía por paridad de poder de compra y medido el PBI nominal, el 10% cada uno. En el año 2020, por supuesto que estas cifras que estoy dando ya están desactualizadas, estamos en 2023. En el año 2020, el G7 representaba el 31% del PBI tomado por la paridad de poder de compra. Y los BRICS sin ampliarse todavía, ¿no? Estamos hablando de los 5 países, el 32%. Es decir, ya lo había superado por capacidad de poder de compra. Y el G7 en el PBI nominal había descendido al 44% y los BRICS habían ascendido al 27%. Para no abrumarlo con cifras, pero hay un dato que hay que tener presente siempre para ver el crecimiento y el desarrollo de los países que sostienen la producción económica física de materiales, de elementos. Desde el año 1872 al 2014 habían pasado 142 años. En ese periodo histórico, Estados Unidos estaba a la cabeza de los países que mejor nivel tenían en la paridad de poder de compra a nivel mundial. 142 años teniendo la primera posición. En el año 2014 es desplazado por China después de 142 años de liderazgo. Bueno, son datos muy duros de la realidad que nos están mostrando el cambio tectónico que estamos sufriendo a nivel civilizatorio. Y esa es la disputa que hay. Y eso, digamos, el representante como organización de ese cambio es justamente los BRICS. No por nada es el ataque permanente de los medios concentrados de comunicación a todos los avances y todas las perspectivas de los BRICS. Yo les digo, acá en la Argentina prácticamente los medios concentrados de comunicación ocultaron el ingreso de Argentina a los BRICS. Primero, la incorporación de los 6 países y segundo, la incorporación de Argentina. Lo ocultaron. O algunos los deformaron, diciéndole que, bueno, era una organización menor, que no tenía ninguna trascendencia. Bueno, esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Esa es la disputa que estamos viviendo. ¿Y cómo interiorizarnos sobre los BRICS? Bueno, empezar a ver todas las posibilidades de abanico que se nos abre, no solo por los créditos blandos, por las posibilidades de inversión, por las posibilidades de fortalecer las reservas de los bancos centrales, por permitir una mejor distribución de la riqueza,
que eso es lo que verdaderamente les duele, ¿no? Es decir, les duele la pérdida de poder a nivel internacional, me estoy refiriendo al capital financiero, y les duele la posibilidad de que los pueblos puedan tener una mejor calidad de vida, porque esa mejor calidad de vida inmediatamente va a reflejarse en una disminución de ese poder concentrado. Y eso es lo que les está doliendo de los BRICS, por eso lo difaman, por eso lo ocultan, y por eso nos quitan del radar a la mayoría de los pueblos la posibilidad que se nos abre con todo esto, ¿no? Sí, exactamente, sí, gracias Rubén, porque representa lo contrario a lo que es el sistema, ver al ser humano, como mencionaba ahorita Larouche, como un animal. Es un sistema económico para bestializar a la población, y los BRICS, unido a toda una posibilidad de acuerdos económicos, políticos, representa ver al ser humano como ese poder creativo que puede desarrollar a la naturaleza, y sobre todo en esta parte que hay los jóvenes de ingeniería, se ha dado la idea de que no debemos tocar la naturaleza, no debemos desarrollarla, déjalo ser, ¿no? La política de déjalo ser, déjalo que vaya. En esta perspectiva, nuestro movimiento es muy tajante en el sentido de que el ser humano tiene una cualidad creativa que debe ser desarrollada para mejorar ese nivel de vida de la población. Entonces, esto que el profesor Javier, le agradezco al profesor Javier que nos permita abrir este diálogo a los jóvenes. Es más, después se puede hacer un diálogo entre jóvenes de México, de Argentina, coordinado con Rubén y otros contactos que tenemos en Argentina, para que entre los jóvenes puedan intercambiar esa perspectiva que se tiene de el futuro. No está ahí, el futuro se construye, el futuro no es que ya está planteado y solo hay que dejar que pase el tiempo y llegar a ese futuro, sino que el futuro se va construyendo con las decisiones que se van tomando desde ahora. Y agradezco mucho al profesor Javier que coordinó esta reunión. Agradezco mucho a Rubén que haya compartido todo este conocimiento sobre el tema de los BRICS, y porque es activo, no solamente es académico, sino es activo en esta lucha porque se tenga un mejor sistema económico. Y Javier, te dejo los últimos comentarios a ti, y después para pasar, para terminar la conferencia y poder dejarla abierta a que podamos tener una segunda parte y desmenuzar un poco más los conceptos o este abanico de los proyectos de los BRICS y todo lo que implica. Adelante, profesor Javier. Bueno, primero nada, quiero agradecerles pues al maestro Rubén de Argentina por habernos dado esta excelente conferencia. Obviamente, la idea de haber planteado esta conferencia era conocer los grandes proyectos de infraestructura, el potencial de los BRICS y cómo es una alternativa a lo que es el modelo económico que nos han dominado los últimos años y que está a punto de fracasar y que está a punto de colapsar Estados Unidos, y que si colapsa Estados Unidos, pues no nos vamos a salvar de este barco que se está hundiendo. La gente no lo sabe, los jóvenes hoy cada día están menos enterados y menos sensibles a conocer su realidad. El caso es que si no hacemos un trabajo con ellos, les va a sorprender que saliendo de las universidades, de seguir en ese barco, no hay futuro para ellos. Entonces, el hecho de que se les dé a conocer que sí hay una propuesta, que las guerras que se están provocando es para que no se haga posibilidad de que los jóvenes puedan tener futuro, o que las sociedades de cada país soberano tengan futuro, pues es la manera en que han venido ocultando estas informaciones
estas propuestas que los chinos, que los rusos están brindándole y que por esa razón se están provocando las guerras. Guerras que si las vemos en la historia, la Primera, Segunda Guerra Mundial y otras guerras, siempre se han producido con el hecho de que no se puedan unir los países culturalmente, de que no se puedan unir desde el punto de vista económico, que no se puedan unir en colaboraciones económicas y por lo tanto que las sociedades sigan viviendo en la pobreza y en la anarquía y con ello en la extinguirse grandes sociedades, ¿verdad? A través de las guerras y el hambre. Entonces, obviamente que no alcanza a desglosar estos proyectos que si los conocen, se darían cuenta que tienen futuro, pero ese futuro no lo van a tener si ellos no lo pelean, porque los viejos nos vamos, hemos cumplido una visión de enseñarles qué es la ciencia, qué es la tecnología, pero esa ciencia y tecnología para que alcance a todos, para que nos den alimentos, para vivir una calidad de vida mejor, se logra, se ha logrado a través de la historia cuando los jóvenes pelean por esas ideas. El conocer que es una economía física, real, productiva, no especulativa, no virtual como la de los bancos que están en Estados Unidos en la gran quiebra, llenos de jóvenes de droga, es el no conocer estas ideas, pues obviamente es condenar a los pueblos a la destrucción. Es por eso que voy a dejar esto abierto, los compañeros ya se van a retirar a sus respectivas clases y si quisiera entablar con los interesados una segunda idea, sobre todo para explicar cuál es el método que permitió que se plantearan estos grandes proyectos donde se habla de una verdadera economía y cuáles son los retos en la ciencia y la tecnología que nos esperan para resolver y que los jóvenes puedan tener avances en lo que es respecto en sus campos de ciencia y tecnología, porque ahí va a depender que se explore su creatividad, que se magnifique su creatividad, porque cada joven que se ve como el mismo imagen viva Dei o la misma imagen del creador o de Dios, se dice en religión, es potencialmente capaz de poder contribuir a que esta sociedad pueda engrandecerse y pueda existir las próximas generaciones. Con eso yo me despido, yo les doy las gracias, esperemos que esos jóvenes tomen ese mensaje, ¿verdad? Y que se empiecen a interesar en estas grandes propuestas, sobre todo porque yo quiero un México no de drogos, no de gente que ande vagando sin empleo, sino jóvenes que yo tenga orgullo de poderlos abrazarles porque tienen una familia, porque tienen progreso y porque viven en un mundo mejor que el que tuvimos nosotros. Deuda que tenemos con nuestros antepasados que lucharon por una independencia, que lucharon por una revolución y que nos dieron un México mejor que ellos tuvieron. Así se pagan las deudas del pasado con el futuro. Gracias, te agradezco mucho, Carolina, te agradezco mucho al maestro Rubén y esperemos que los jóvenes también de los otros países que están conectados podamos llevar este mensaje a más jóvenes y poder discutir estas ideas para que ellos a su vez las puedan vertir a otros jóvenes. Gracias, Carolina, te agradezco mucho. Gracias, gracias jóvenes, gracias Rubén, Claro, gracias Javier. Adelante Rubén. ¿Podría decirles unas palabras finales? Claro, adelante Rubén. Todavía están los jóvenes ahí. Adelante, No. adelante Rubén, te están escuchando. Decirles que les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho esta organización de este evento, que lo tenemos que repetir con otros compañeros, con otras compañeras. Es la manera de acercarnos y poder tener más vínculo entre nosotros. Les agradezco infinitamente y que si en algún momento quieren hacer otro encuentro para ver obras específicas, proyectos específicos de desarrollo, encantadísimo, y darles un último mensaje. El hecho de que hoy estemos viviendo estos
estos trastornos, estas angustias a nivel internacional, estas guerras, estos brotes de guerra por todo el mundo, es una señal de debilidad de un sistema, un modo de producción, un modo especulativo que está en decadencia y en retirada. Y el futuro es de los pueblos, el futuro es de los jóvenes, por eso tenemos que interiorizarnos de todas estas cuestiones y trabajar porque el futuro es de ustedes. Bueno, gracias, muchas gracias y nos vemos. Gracias, Rubén. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por la participación. Javier, y vamos a tener, por supuesto, más conferencias con más universidades jóvenes, intercambiar. Y pues la conferencia quedó grabada para poder subirla y que podamos revisarla, enviarla a más gente también. Gracias a los que participaron de Argentina, que pudieron estar hoy con nosotros, de Chile, Colombia, México, y pues nos vemos en las demás conferencias que vayamos a tener con Argentina y otros países para seguir con el tema del impulso a los BRICS. Bonita tarde, estamos en contacto. Gracias. Gracias.